Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a la gente el reino de los cielos! Vosotros ciertamente no entráis, pero además impedís el paso a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo de condenación el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado! ¡Qué necios sois y qué ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. ¡Qué ciegos estáis! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el largo discurso contra los escribas y los fariseos lo podríamos considerar la antítesis del Sermón de la Montaña. ¿Os recordáis? Las bienaventuranzas. Mientras en este discurso contra los escribas y fariseos se proclama la verdadera justicia, Cristo está denunciando esta falsa justicia de los fariseos y escribas. Por eso digo que tenemos que verlo como antítesis del Sermón de la Montaña, porque en el Sermón de la Montaña es que el Señor nos muestra la verdadera justicia, la justicia de los bienaventurados, de aquellos que se configuran con el misterio pascual de Cristo, los bienaventurados. Aquí vemos al descubierto la falsa justicia de los escribas y fariseos, la hipocresía, la incredulidad, la ceguera espiritual, el rechazo, el impedimento para la salvación de los demás. Vemos cómo en el Evangelio de hoy, decía San Jerónimo, ay de nosotros que hemos heredado los vicios de los fariseos. También es una palabra para nosotros, dice San Jerónimo. Tenemos que ponernos frente a esta palabra, no excluyéndonos, sino dejándonos también denunciar por Cristo. Él nos ha llamado a la bienaventuranza, a la dicha, a la felicidad. Sin embargo, nosotros, por nuestros pecados, nos volvemos como los escribas y fariseos. Somos impedimento para aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos, para aquellos que quieren conocer a Cristo. No nos olvidemos que el reino de los cielos es Cristo mismo. Con respecto al altar y a las ofrendas y a todo este juramento que se hacía, dice San Jerónimo: si alguno jurase por el altar, ninguno lo tenía como reo de perjudio, pero si juraba sobre algún don o sobre las oblaciones, esto es, sobre el pan, sobre las víctimas que se ofrecían, o sobre otras cosas semejantes que se ofrecen a Dios sobre el altar, se le exigía rigurosa cuenta. Y todo esto lo hacían no por temor de Dios, sino por ambición de las riquezas. Por esto sigue: y todo el que jurase por el altar nada es, etc. El Señor los reprende como necios y embaucadores a los fariseos y escribas, porque vale mucho más el altar que las víctimas que se sacrifican en él. Por eso les llama ciegos. Por eso nosotros muchas veces damos más importancia a las cosas, la idolatría de las cosas, y no nos damos cuenta que estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Hoy salgamos de esta actitud, de esta doblez, de este rechazo a Cristo, de esta incredulidad, de este impedimento para que los demás se encuentren con Cristo, también a nosotros. Dios nos llama a la evangelización, a ser puentes entre los hombres y Dios. Así como
no como lo hacían los fariseos, como denuncia aquí el Señor, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, para llamar a uno del paganismo a la fe de Israel, poniéndole este yugo pesante de la ley. No eran libres los prosélitos, todo lo contrario, se hacían esclavos. No así Cristo, que viene para liberarnos de la esclavitud del pecado. No así Cristo, que viene para mostrarnos la importancia de nuestra fe. Que nuestra fe, acompañada de las obras, sea el verdadero testimonio, el verdadero puente para que los hombres y mujeres se encuentren con Él, con el reino de los cielos, y que no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales, que si bien son importantes para nuestra vida, pero no hagamos de estas cosas una idolatría. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.